¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a una nueva entrega de su programa Enfoques Jurídicos. Boris de León, su servidor, les da las gracias por la sintonía. En esta oportunidad contaremos con la grata presencia del licenciado Emmanuel Rosario, abogado experto en Derecho Procesal, profesor universitario de la Maestría en Procedimiento Civil de la Pucamaima, con quien hablaremos acerca de una novedad legislativa, la Ley 396-19, que regula el otorgamiento del auxilio de la fuerza pública para la realización de las medidas ejecutivas y conservatorias. Regresamos en breve. Bien amigos, estamos de regreso en su programa Enfoques Jurídicos. Bienvenido Manuel al programa. Muchas gracias Boris, un placer siempre estar compartiendo contigo y aprovechar este espacio para evidentemente compartir algunas ideas. La verdad, Emmanuel, es que tu visita no puede ser más oportuna. Se ha hablado mucho en las últimas semanas acerca de la Ley 396-19, que es la ley que regula el otorgamiento de la fuerza pública para la realización de medidas ejecutivas y conservatorias. Para entrar en materia sería importante saber que nosotros estamos dirigidos a un público que no es especializado necesariamente en el derecho procesal civil. Por lo tanto, sería bueno primero iniciar explicando a qué se refiere esta ley cuando se habla de medidas conservatorias y medidas ejecutorias, para luego, digamos que entender lo que es el auxilio de la fuerza pública y poder entonces comprender y pasar a lo que ha sido el debate que se ha generado en torno a esta legislación que ya está en plena vigencia. Bueno, muy interesante tu pregunta. En primer término, las medidas conservatorias no son más que aquellas herramientas creadas por el ordenamiento para conservar determinados bienes y evitar algún tipo de distracción por parte de los deudores. Como medidas conservatorias, por ejemplo, nosotros tenemos como medida principal el embargo retentivo, el embargo conservatorio. Igualmente existen otras medidas que no necesariamente son embargos, como por ejemplo la hipoteca judicial provisional es una medida conservatoria, porque su función es conservar el bien para evitar una distracción de cara al deudor que está evidentemente tratando de huir de una deuda. Y también incluso, como medida conservatoria, pudiéramos citar, que pareciera extraño, hasta la designación de un administrador judicial. Es una medida conservatoria. Lo que pasa es que dentro de las medidas conservatorias hay que distinguir las que persiguen un cobro y las que persiguen estrictamente conservar una cosa. Por ejemplo, la designación de un administrador judicial es una medida conservatoria que persigue simplemente conservar la cosa para que un tercero la maneje y se convierta en el guardián o el padre de familia de esa cosa y evite esa distracción. Cuando digo el término cosa, cuando utilizo el término cosa, me refiero a bienes especialmente. Ya en estos casos donde existe una intervención judicial, como has mencionado, no se aplicaría el término de la fuerza pública dada por el procurador o por el fiscal competente. Esta ley que hemos estado, digamos que estudiando, habla directamente del papel de la Procuraduría General de la República y habla de manera especial del otorgamiento de la fuerza pública. Este otorgamiento de la fuerza pública aplica únicamente para las medidas que no requieren una previa intervención judicial. No, mira, el hecho de que intervenga un juez o no es indiferente. Lo que requiere o lo que trata de regular la norma y lo que persigue no es más que regular esa asistencia al ministerial actuante cuando tiene que tomar algún tipo de medida o cuando tiene que realizar algún tipo de ejecución porque está ejecutando un mandato de ley o un mandato judicial. Entonces, por ejemplo, puede ser que un juez designe un administrador judicial y haya que ponerlo en posesión. Claro. Para eso, si tú vas a ponerlo en posesión con un alguacil, que también es válido, tú requieres de la fuerza pública cuando en el lugar se va a producir una interacción que puede generar algún tipo de situación de violencia, y es precisamente eso lo que evita la norma. O sea, la fuerza pública lo que pretende es constreñir al ejecutado a acatar la voluntad o de la ley o del juez. ¿Y la fuerza pública viene siendo la asistencia de los cuerpos de la Policía Nacional? En esencia sí, aunque si nos vamos quizás a la época histórica, el concepto de fuerza pública es un concepto propio de la Revolución Francesa. Surge en la Revolución Francesa, de hecho era un proyecto de la Constitución girondina, y en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano
del 26 de agosto de 1971, se recoge el concepto de fuerza pública en el artículo 12. Es decir, que es un concepto propio de la Revolución Francesa. Y se hablaba de un grupo armado tendente a garantizar, o cuya misión era garantizar los derechos de los hombres y de los ciudadanos, que era lo que regulaba aquella norma. Entonces, si nos vamos ya a la etapa moderna, por fuerza pública debemos comprender como aquel cuerpo auxiliar armado y técnicamente con el aval del Estado, que puede realizar y tiene la misión de realizar actos tendentes a ejecutar el mandato o de una ley o de un juez. Es muy interesante que menciones esta explicación porque hemos visto en la prensa, no en tiempos digamos que muy lejanos, que se han suscitado procesos penales incluso en contra de alguaciles, en contra de notarios y en contra de personas que han participado en lo que se denomina como embargos ilegales. Estos embargos ilegales quizás pues tienen que ver con la ausencia de la fuerza pública otorgada correctamente o la ausencia, digamos, de los títulos habilitantes para realizar esas medidas. Sí, mira, en esencia lo que se suscitaba con anterioridad a la creación de la norma era simplemente un estado de anarquía. Es decir, un alguacil técnicamente nombrado para ejercer su ministerio, tenía documentos en mano y hacía la ejecución como le viniera en gana. Esa es la verdad. Entonces, a veces tú veías embargos que eran simplemente atropellantes, embargos que a veces ni siquiera procedían, y el alguacil simplemente se le despachaba a la policía que acudía al lugar para evitar la situación, y el alguacil le decía, no, yo soy alguacil y estoy ejecutando, tengo la autoridad y la facultad para ello. ¿Qué hacía el policía? Se retiraba mientras el alguacil con sus delincuentes estaba desmantelando o la empresa, o la casa, o el lugar que simplemente donde estuvieran realizando la ejecución. Y lo que persigue esta nueva ley es precisamente regular esa interacción que se da in situ, es decir, en el lugar donde está ocurriendo la medida de ejecución. Y ahí aprovecho también para hacer la definición que me pediste hace un momento. Me decías, define medidas ejecutorias. Como decía, medida conservatoria persigue conservar, mantener un bien para evitar su distracción. Las medidas ejecutorias, en cambio, lo que persiguen es una expropiación de la cosa. Y por eso, como medida ejecutoria, tenemos el embargo ejecutivo y el embargo inmobiliario. Son medidas de ejecución por excelencia. También tenemos otra, como por ejemplo la ejecución de las prendas con con desapoderamiento o sin desapoderamiento, previsto en la Ley de Fomento Agrícola. También tenemos la ejecución prevista en la Ley de Mercado de Valores, es decir, en el ordenamiento jurídico existen un sinnúmero de medidas ejecutorias. Ahora, las que son el ejemplo por excelencia son el embargo ejecutivo y el embargo inmobiliario, porque se crearon con el Código de Procedimiento Civil de 1806, promulgado o puesto en ejecución en 1807, y que nosotros hoy en día estamos aplicando todavía en la República Dominicana. Estas medidas ejecutorias y conservatorias se vinculan estrechamente con lo que es el derecho a la tutela judicial efectiva, ¿no? Y digamos que la intervención efectiva del Poder Judicial, porque muchas medidas de estas se vinculan a la ejecución de sentencias, ¿no? Mira, muy importante eso que acaba de señalar, porque he escuchado últimamente a raíz de la promulgación de la norma, la discusión de si en esencia esta norma que crea la fuerza pública o que regula la fuerza pública le quita la atribución a los tribunales de ejecutar su decisión conforme lo establece la propia Constitución. Es decir, la Constitución de la República prevé que el Poder Judicial y los tribunales son los que tienen la facultad de ejecutar su propia decisión. Ahora, el hecho de que se regule la fuerza pública no significa que la ejecución va a estar a cargo de los miembros de esa fuerza pública, de ese cuerpo que se conoce como fuerza pública, que en nuestro ordenamiento es simplemente la policía. Ojo con eso. No, la atribución sigue estando en el Poder Judicial. ¿Quién ejecuta? El ministerial. ¿Qué hace la fuerza pública? Lo auxilia, lo socorre para que en ese momento de interacción que se da entre el embargante y el embargado, o entre el ejecutante y el ejecutado, no ocurra ningún tipo de hecho que se tenga que lamentar en un futuro. Es decir, no ocurran actos de violencia, no ocurran vías de hecho. Eso es lo que persigue esta ley, la regulación de esta norma. ¿Qué ocurre en el caso de los
denominados embargos retentivos, que son también medidas ejecutorias. Sería importante quizás explicar qué debemos entender por embargo retentivo. Mira, el embargo retentivo es aquella vía de ejecución prevista en el ordenamiento para el acreedor que quiere perseguir un crédito o que quiere cobrar una deuda en contra de su deudor, pero que los bienes no están en manos de su deudor, están en manos de un tercero. Entonces ese acreedor le dice al tercero, mira, retén eso que tú tienes ahí de mi deudor hasta que un juez me lo valide. O sea, hasta que un juez verifique mi acreencia y valide y te ordena a ti la entrega inmediata. Entonces tú como tercero embargado, tú tienes la obligación de mantener bajo tu custodia el bien que tú tienes o detentas, que es propiedad del deudor, sin importar la calidad mediante la cual tú lo estás detentando. Es un punto muy importante. Es comúnmente, o se ve mucho en la práctica con los bancos, es decir, el acreedor va directamente al banco y le dice, mira, el dinero que tú tienes de mi deudor, el señor fulano de tal, no se lo entregues. Te estoy haciendo un embargo para que un juez sea el que determine la validez de este procedimiento y te ordene a ti la entrega de este dinero. Eso es un embargo que es de naturaleza mixta. Es de naturaleza mixta porque inicia con un proceso que es conservatorio, que es cuando yo voy ante el tercero y le digo, mira, no entregue los bienes, pero cuando el juez valida y ordena la entrega, entonces se convierte en un procedimiento de ejecución. Esa validación implica ejecución, porque ya implica una expropiación forzosa del bien. Claro, muy bien. Vamos a ir a una breve pausa comercial, amigos, y enseguida regresamos con más. Bien, amigos, estamos de regreso en su programa Enfoques Jurídicos, compartiendo con el licenciado Emanuel Rosario, abogado experto en Derecho Procesal, con quien hablamos acerca de la nueva Ley 396-17 que regula el otorgamiento de la fuerza pública para las medidas ejecutorias y conservatorias. Emanuel, en el segmento anterior terminabas destacando algunas de las características del embargo retentivo, que según decías, es el embargo, digamos, conservatorio más común, porque se hace usualmente en los bancos, en su calidad de depositarios de los fondos, pues, de las personas. Y me surge la inquietud a propósito de esta ley nueva que regula el otorgamiento del auxilio de la fuerza pública, debido a que usualmente he escuchado que el embargo conservatorio, de manera automática, con la simple intervención del alguacil, produce una obligación de retención de los fondos. Es decir, que por lo general no se requiere una intervención previa del juez o del fiscal. ¿Qué ocurre ahora con esta ley? Mira, muy interesante tu pregunta. La ley realmente crea... A la ley no hace la distinción dentro de los embargos conservatorios entre el retentivo y el conservatorio, y de señalar que para el embargo, para las medidas conservatorias siempre se requerirá el auxilio de la fuerza pública. Entonces eso ha permitido que algunos interpreten que para el embargo retentivo se requiere del auxilio de la fuerza pública, a pesar de que recientemente el procurador emitió una resolución no vinculante al Poder Judicial, un punto muy importante, en la que desliga el embargo retentivo del embargo conservatorio. A pesar de que el embargo retentivo es un embargo en su naturaleza conservatoria, en cuanto a ese aspecto se desligan. ¿Por qué? Porque cuando la ley que regula la fuerza pública se refiere a la medida conservatoria, se refiere a aquellas en las que existe una interacción entre el ejecutante y el ejecutado. De hecho, eso fue un punto que mencioné hace un poco más atrás. Decía, el motivo esencial de la ley es regular esa situación de hecho que se da, esa interacción que se da entre el ejecutado y el ejecutante. Pero como en el embargo retentivo no sucede eso, entonces técnicamente no es necesario el auxilio de la fuerza pública. Ahora bien, tú hacías la pregunta y decías, ¿se requiere la intervención judicial? No. O sea, ¿es necesario que un juez me autorice a embargar retentivamente? No. Siempre y cuando yo tenga un título para ejecutar. Un título significa o un acto bajo firma privada o un acto auténtico. Ahora, si yo no tengo ninguna de esas dos cosas, entonces el 558 sí me dice que yo tengo que ir ante el juez de primera instancia y requerir la autorización judicial para embargar retentivamente. Es decir, que se produce la obligación de retener los fondos a cargo del tercero embargado, que por eso es, digamos, al tratarse de un tercero, pues no hay ninguna situación en principio que pueda generar violencia.
¿no? Que para eso se requiere, digamos que en términos de su finalidad, pues el otorgamiento de la fuerza pública. Pero esta obligación de retención de los fondos entonces se aplica de manera automática. ¿Y hasta cuándo? O sea, ¿cómo queda el embargo retentivo tras esta ley? Si bien has mencionado la resolución del procurador, no se produce ninguna modificación adicional. O sea, digamos que luego de que se traba el embargo retentivo no existe una obligación de dotar de mayor seriedad a esa medida, porque entonces cualquier persona con una factura, aún sin haberse vencido, por ejemplo, el plazo, podría elevar o trabar un embargo retentivo para tratar de presionar al pago. Mira, la ley no refiere de forma directa al embargo retentivo. Quizás se le pudiesen aplicar las infracciones penales que contempla la ley, como por ejemplo la ley sanciona la distracción de bienes, la ley sanciona el embargo hecho a terceros, pero de por sí la ley no refiere de manera directa al embargo retentivo. Lo que quiere decir que si una cuenta de banco es afectada por un embargo retentivo, la vía más saludable para hacer cesar esa turbación es acudir ante el juez de los referimientos, para que el juez, en virtud del artículo 110 de la ley 834, que es una copia idéntica del artículo 809 del Código de Procedimiento Civil francés del 72, entonces proceda a realizar el levantamiento del embargo retentivo. ¿Y qué ocurre, Emmanuel, en cuanto al procedimiento? Vamos ahora a aquellos casos en los que sí se requiere la intervención de la fuerza pública. ¿Cómo es el procedimiento que establece esta ley? ¿Contribuye a la situación que está llamada a regular? Sí y no, ojo con eso, porque es un procedimiento gracioso, es decir, administrativo. Yo deposito la instancia ante el Ministerio Público, y el Ministerio Público, evidentemente cumpliendo todas las formalidades que me establece la ley, indicando el título, la notificación al deudor, es decir, con todas las formalidades que establece la propia norma. Y el Ministerio Público tiene un plazo de 10 días para responderme. Vencido ese plazo, que evidentemente tiene que ser favorable a la decisión, pues yo procedo a realizar la ejecución de la medida que me corresponde. ¿Y no podría ser recurrida esa decisión digamos que esa decisión administrativa de otorgamiento de la fuerza pública? ¿No se podría generar también entonces un conflicto o un proceso conciliatorio? He escuchado que antes de esta ley a veces se generaban esos espacios conciliatorios previo al otorgamiento de la fuerza pública, a pesar de pues el persiguiente o el acreedor contar con sentencias definitivas. Antes, la práctica y la resolución que produjo en su momento el procurador y luego el Consejo del Poder Judicial era que se hacía la solicitud de la fuerza pública al Ministerio Público, se celebraba una vista de conciliación para verificar si las partes llegaban a un acuerdo, y si no se llegaba a un acuerdo, pues entonces se procedía con la ejecución. Eso te creaba un problema, que todavía lo seguimos teniendo con esta ley, que es que le quite el elemento sorpresa al embargo, sobre todo los embargos de naturaleza ejecutoria, que el elemento sorpresa es vital, pero con esta norma evidentemente ya eso se le va, se le quita esa esencia. Ahora, hoy en día, la ley establece también un proceso de conciliación, lo que el cómo no lo establece de manera correcta. Te dice que se podrá dar un procedimiento de conciliación a requerimiento de una de las partes, en este caso del embargado o del potencial embargado, porque el embargo no se ha producido. Entonces, la ley no te dice cuándo se va a dar, si se va a dar en el sitio, es decir, cuando se está haciendo el embargo, o se va a dar antes, o se debe suscitar antes, que es como debería ser. Solamente te dice que tiene que existir una motivación suficiente para que se dé ese proceso de conciliación. Yo deduzco, porque es una ley muy nueva, que ese proceso de conciliación debe suscitarse cuando inmediatamente te notifican el mandamiento de pago. Entonces tú le comunicas al fiscal que tú tienes interés en llegar a algún tipo de conciliación. Es la única forma, porque la ley no te establece un procedimiento, no te dice que se hace de forma previa, sino que en cualquier momento, incluso en el lugar del embargo, puede suscitarse ese proceso de conciliación. Por eso la ley siempre requiere la presencia de un fiscal. La presencia del fiscal es requerida para evitar agresiones por parte de los ejecutantes y también para salvaguardar el momento, es decir, lo que se está dando en el lugar.
Entonces ahora, con este nuevo procedimiento, no solamente se va a tener la intervención del alguacil y del cuerpo de la fuerza pública, sino que también debe participar un fiscal. Sí, para mí es una medida utópica, porque no es verdad que nosotros como país tenemos el cuerpo de fiscales suficiente para asistir en todas las ejecuciones que se hagan en este país, sobre todo cuando aquí hay provincias que tienen apenas 5, 6, 2, 3 fiscales, que no están en condiciones de asistir, además de todo el trabajo que tienen propio de la jurisdicción que ellos manejan. También entonces sumarle el tema de las ejecuciones, para mí simplemente va a ser insostenible, sobre todo cuando hay ejecuciones aquí, en el caso de los vehículos, que son bienes muebles que de fácil traslado, entonces tú tienes que tratar de localizar ese vehículo y caerle atrás a un vehículo. O sea, es una situación que para mí no lo pensaron bien al momento de establecer esa disposición. Que ahí con el tema de los vehículos, pues cobra mucha relevancia lo que habías mencionado de la pérdida del factor sorpresa. Sí. Porque el vehículo, al ser fácilmente trasladable, pues si se, digamos que se escucha o se tiene noticia de que viene tramitándose un procedimiento tendente a la ejecución, pues fácilmente el deudor trataría de distraer el vehículo, de esconderlo. Si supiera que yo siempre abogué en el caso de la fuerza pública, yo siempre abogué por la creación de un cuerpo especializado de ejecución. Es decir, que no todo alguacil pudiera ejecutar, punto número 1, y punto número 2, que se creara un cuerpo a cargo del Poder Judicial, que sea el que se encargue de esa ejecución, porque en la práctica lo que se daba es que el alguacil se aparecía con un grupo de vándalos, hacían un desorden tremendo para tratar de extorsionar casi de forma legítima al afectado, al embargado en este caso. Claro. Entonces yo siempre dije, para mí lo más saludable es crear un cuerpo especializado, con conocimientos en ejecución, es decir, alguaciles que sepan de lo que se está hablando cuando se habla de ejecución. Claro. Y que se auxilie de un grupo de personas que estén a cargo del Poder Judicial, cosa que pasa cualquier situación, pues entonces ya el Poder Judicial tiene la potestad de intervenir y responder en caso de que se presente algo, una vía de hecho o una situación indeseable. A partir de las novedades que introduce esta ley, ¿cómo valoras la dificultad de la ejecución de las decisiones judiciales y de, digamos que la puesta en práctica de estas medidas? ¿Entiendes que ha sido una ley muy positiva o que todavía existen algunos retos por alcanzar? La ley es positiva, evidentemente regula una situación de anarquía que existía antes de la entrada en vigencia de la norma, pero todavía la ley tiene que ajustarse al ordenamiento, hay cosas que pienso que tienen que cambiar, deben de modificarse, y un punto que señalaba, y lo decía a una persona con la que tuve una conversación bastante interesante sobre el tema, es que la ley no toca el tema de las dificultades que se le presenta al alguacil en la ejecución, y también el tema de las infracciones que establece la norma, es decir, son tópicos muy sui generis que tienen que ser evaluados y tienen que ser, por ejemplo, modificados. En el caso de la intervención del juez de los referimientos, ahí no se señala nada, y es el juez ideal ante los obstáculos que se puedan presentar, tanto cuanto el Ministerio Público no quiera autorizarte la fuerza pública, como cuando el Ministerio Público pretenda autorizar la fuerza pública sin contar con los requisitos preestablecidos en la norma. Entonces ahí tiene que darse esa intervención, necesariamente es el juez ideal para evitar todo ese entramado que pueda suscitarse, e incluso la intervención del juez también puede darse cuando se hace la ejecución, es decir, en el lugar de los hechos. Si ocurre una dificultad, pues entonces el juez de los referimientos es el hábil, está habilitado para realizar cualquier tipo de interacción y subsanar lo que se tenga que subsanar. Porque aún con el otorgamiento de la fuerza pública se pueden suscitar entonces dificultades que obstaculicen la ejecución. Sí, claro que sí. Dificultades que no necesariamente corresponden al Ministerio Público, otras que sí. Por ejemplo, el alguacil va al lugar de los hechos y encuentra la puerta cerrada. Él tiene la facultad para abrir, pero ¿qué te dice la norma? No, tienes que irte primero donde el juez de paz, que es el que apertura. La fuerza pública te acompaña
para sacar lo que haya que sacar, si es un desalojo o un embargo, si es de naturaleza ejecutoria. Pero la propia norma te dice cómo tú vas solucionando los obstáculos que se te presentan. Muy bien, Emanuel, ha sido excelente. Esperamos contar contigo en una próxima ocasión. Y amigos, hasta una próxima entrega de Enfoques Jurídicos.